clase de hoy nosotros estaríamos arrancando con pilas, que, bueno, en realidad las pilas son una clase especial de listas, ¿no? Que están un poquitito, o bastante, más acotadas que las listas en cuanto a sus operaciones, en cuanto a las operaciones que se pueden realizar con ellas. Entonces, a ustedes les va a resultar mucho más fácil, ¿sí?, trabajar con pilas. O sea, en realidad trabajar con pilas no, porque tiene muchas restricciones, pero sí hacer las operaciones de pilas van a ser mucho más fáciles que las operaciones que estuvieron trabajando con listas, porque hay unas cuantas restricciones que tienen las pilas y que las listas no, entonces también disminuye la cantidad de operaciones. Bueno, ¿ustedes estuvieron viendo algo de pilas en otra asignatura? Creo que no. Programación No, 1. Pero... No, por eso no. No, ahí no vimos Pilachi. ¿no? Listas sí, listas habían visto. No, Sí, tampoco. lista, sí. Como Sí, una lista, aplicación sí. de punteros por ahí. En general Estela las daba así como una forma de aplicar punteros. Bueno, nosotros acá las listas las vimos como algo bastante más poderoso, ¿no? Que es el tipo de dato abstracto y sus correspondientes operaciones. Bueno, y ahora vamos a pilas. Y ahí yo les tiré unos cuantos ejemplos de... Muchas gracias. bueno, entonces, ejemplos de procesos que necesitan pilas, o de datos que se pueden tratar como pilas. Entonces, nosotros en la primera clase estuvimos viendo, cuando yo les pedí, cuando ustedes no sabían nada todavía de tipos de datos abstractos, les di un grupo de operaciones y les dije que tenían que eliminar un proceso de una pila de ejecución, ¿no? Entonces, cuando yo les dije pila, ustedes asociaron eso de, bien, ¿qué era una pila de ejecución? Un lugar donde se iba poniendo un proceso sobre el otro y en un orden determinado, ¿no? Después, ustedes van a ver en la guía práctica que tienen, les van a pedir ejemplos de pilas, de cosas, pilas de ropa, pilas de libros, pero las pilas también sirven para, por ejemplo, aquellos procesos que necesiten invertir el orden, ¿no? Entonces, si a mi pila van llegando en este orden, en el orden que yo les voy a decir ahora, A, después B y después C, elementos, cuando yo los extraigo de la pila, voy a tener que extraer primero el que está más arriba, entonces voy a decir C, después va a venir B y después va a venir A. Y eso lo que hace es servirme para invertir el orden de elementos. Entonces uno puede usar muchas veces una pila para invertir el orden de los elementos que le son dados. Y después también se usa para verificar el correcto balanceo de expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquellas expresiones que tienen 2, 3 paréntesis que abren, estoy hablando de expresiones matemáticas o condiciones, cuando ustedes escriben las condiciones, ¿sí? Que muchas veces tienen, la mayoría de las veces no son condiciones simples, sino que son condiciones compuestas, y tienen varios AND, varios OR, y hay una parentización, ¿sí? Si uno quisiera saber si el orden de los paréntesis está equilibrado y es correcto, también podría usar una pila. Es más, ustedes van a tener que desarrollar un ejercicio de ese tipo en la práctica de pilas. Lo que hace es determinar si están equilibrados los paréntesis, ¿sí? Ahora en un rato vamos a verlo como un ejemplo. Bueno, y ya pasando directamente a las pilas, las podemos ver como un caso especial de listas, como recién estábamos diciendo, pero bastante más acotados en cuanto a su funcionalidad, y tienen mucho menos función. Ustedes también las van a poder encontrar en la bibliografía como, cuando diga pilas, vamos a estar hablando de estructuras que tienen un comportamiento LIFO, o listas LIFO. Y eso de LIFO viene de last in, first out. ¿Qué significa esto? Last. El último en el primero fuera. Claro. El último en entrar, last in, es el primero en salir, first out. ¿Sí? Last in, first out. Significa que el último que entró va a ser el primero que sale. ¿Está bien? Hay un tema con las listas, con las pilas, perdón, y es que nosotros vamos a tener siempre acceso a un único elemento en la pila. ¿Está bien?
En la lista nosotros podríamos insertar en la mitad de la lista, al final de la lista. Teníamos un montón de casos especiales, ¿se acuerdan? Cuando insertábamos y cuando eliminábamos, porque decíamos, bueno, a ver, ¿dónde estamos eliminando? Si estamos eliminando al final, tengo que tener en cuenta tales cosas. Si estoy eliminando al medio, acomodo las direcciones o hago los corrimientos de determinada manera, dependiendo con qué implementación estuviéramos trabajando. Si estoy insertando o eliminando al principio, también lo tengo que tener en cuenta porque tengo que acomodar el inicio y demás. Bueno, acá las pilas tienen una restricción que es, yo puedo acceder únicamente al elemento del tope. Entonces, cuando quiero insertar, ya sé que voy a ubicar el nuevo elemento ahí en el tope. Cuando quiero eliminar, también voy a eliminar el elemento del tope. Entonces, hay un montón de casos especiales que ya no tienen sentido preguntarse aquí, y que sí tenían sentido en lista, ¿sí? Entonces, esa restricción hace que el tipo de dato abstracto sea mucho más manejable, ¿sí? Mucho más fácil de escribir las operaciones que los acceden, también es mucho más acotado, ¿no? Entonces, gráficamente nosotros vamos a ver una pila de esta manera, ¿no? El primer elemento que apilamos es el 1, después el 2, después el 5, después el 7, después el 15, después el 20. El que venga va a caer arriba del 20. Y si tiene que salir uno, si en este momento debiera salir uno, nosotros dijéramos, bueno, tenemos que eliminar un elemento de la pila, saldría el 20. ¿Sí? Y no hay otra opción. Yo no tengo por qué decirle de qué dirección quiero eliminar, no. Como operación básica, lo único que nosotros vamos a poder hacer es tomar y sacar y recuperar el elemento que está arriba del todo. Es como si ustedes tienen una pila de libros y la miran desde arriba. El único libro que ven es el que está más arriba. Si querés ver el de más abajo, bueno, sacarás el de arriba, lo pondrás a un costado y ahí ves el siguiente. Si estás buscando uno en especial, tendrás que ir sacando, ¿sí? Y mirando a ver si cada vez que sacas uno, fíjate cuál es el próximo que te queda en el tope, y ver si es el que estás buscando o no, y si no, seguir hasta que la pila se termine. Y ahora vamos a ver qué significa eso de que la pila... Igual eso es muy poco eficiente, porque si tenés que sacar el último libro y tenés como 1000 libros, tenés que sacar todos los libros. Y sí, tenés que sacar todos los libros. Y entonces ahí, Nico, llegaste a otra de las cuestiones, es que cuando vos recorres una pila, la destruís. ¿Está bien? El recorrer la pila, la acción de recorrer la pila es destructiva. ¿Ah? Y eso es importante porque nosotros con las listas no trabajábamos así. Nosotros podríamos recorrer la lista y decir, bueno, a P le asigno el inicio, L punto inicio, el inicio de la lista, y mientras P sea distinto de nulo, yo la voy recorriendo, voy recuperando cada uno de los elementos, me voy fijando, dependiendo del problema, si cumple o no con determinada condición. Pero acá cuando yo trabajo con pilas, como lo único, tengo una restricción muy fuerte, que lo único que tengo accesible es lo que está en el tope. Entonces yo, para pasar al elemento siguiente del tope, tengo que sacar el tope, tirarlo, ponerlo en otra pila, depende si lo necesite guardar o no, y fijarme cuál es el elemento que sigue, ¿sí? El recorrido, y esto es súper importante, el recorrido de la pila es destructivo, la rompe, ¿sí? Entonces, bueno, sí, son todas restricciones que tienen. Vamos a necesitar usar pilas seguramente. Si ustedes se fijaron, hay pilas de procesos y son pilas de procesos. Se comportan como pilas de procesos, ¿sí? Y si ustedes se fijaron también en cursores, la lista de libres, ¿sí? La lista de libres, que yo les dije es una lista simplemente enlazada, ¿se acuerdan de la clase pasada? Accedíamos solo al primer elemento de la lista. Nosotros, cuando pedíamos un elemento libre, en realidad el libre nos daba el primer elemento que tenía disponible. Y cuando devolvíamos, también lo devolvíamos al primer lugar. Entonces, eso que yo le decía a la lista de libres, para no embadurnarnos en ese momento, en realidad se está portando como una pila. ¿Por qué? Y porque yo solamente accedo al primer elemento, devuelvo en el primer lugar y tomo el que está en el primer lugar, ¿sí? En este caso lo hicimos por una cuestión de comodidad. Yo no le decía la pila de libres, le decía, y tienen también la lista de libres, y cuando necesitamos un lugar de memoria se lo pedimos a libres, pero en realidad no se estaba comportando como una lista, sino como una pila. Que una pila es una lista, es un caso especial de listas donde solo accedo al primer elemento. Esa es la característica que tiene. Solo accedo al primer elemento, que es el que está en el tope, solo accedo al tope de la pila. ¿Mm? Y sí, puede ser
puede ser ineficiente en muchos casos, y puede que no, puede que hay momentos en los que está bueno y es necesario usar una pila. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, como todo tipo de dato abstracto, tiene operaciones que la hacen crecer y operaciones que la hacen decrecer. En realidad tiene una operación que la hace crecer, cuando en listas había dos. En listas, ¿cuáles eran las operaciones que me permitían que la lista crezca? Agregar, Sí. sacar, Y en insertar. Agregar, insertar y eliminar. Perfecto. Con esas tres, en listas había tres operaciones que trabajaban con el crecimiento y decrecimiento de la lista. Acá, para que la lista aumente en cantidad de elementos, vamos a usar el apilar. ¿Está bien? Como es una pila, es un nombre bien significativo, apilar. Nosotros cuando agregábamos en listas le decíamos, agrega el elemento tal, y eso era todo el parámetro, agregar con X. ¿Por qué le decíamos? ¿Por qué no necesitábamos darle más información? Solo el elemento. Simplemente lo agregaba. ¿A dónde lo agregaba? al último lugar. En el último lugar. Entonces, como el agregar iba siempre al último lugar, nosotros no necesitábamos decirle en qué posición quería agregarlo. En cambio, cuando nosotros insertábamos, decíamos insertar X, un elemento, en posición P. Y le teníamos que decir en qué posición queríamos insertarlo, porque en una lista uno puede insertar en cualquier posición de la lista mientras sea una posición válida y mientras la lista no se llene, ¿no? Acá, en este caso, estamos en una situación similar a la del agregar, porque nosotros le vamos a decir apilar X, pero no va a ser necesario decirle dónde querés apilar el X. ¿Está bien? Porque el elemento siempre se apila en el top, siempre se apila en el último lugar. ¿Sí? Entonces, Y cuando eliminamos tampoco, porque va a eliminar el último. exactamente. Entonces, ¿qué parámetro tendría el eliminar, Nico? ¿Cómo no escuché? Es correcto lo que decís. Entonces, ¿qué parámetro? Por ejemplo, el apilar tiene apilar X. El eliminar, ¿qué parámetros tendría? Eliminar X. Y yo, ¿por qué tengo que decirle qué elemento quiero eliminar? O eliminamos, el ¿no? último nomás. Eliminar. Entonces, con decirle eliminar, ella ya sabe, ¿sí?, que puede eliminar. Sí, el que puede, el único al que tiene acceso, el del tope. Claro. ¿Sí? Siempre va a eliminar el del tope y siempre va a apilar sobre el tope. ¿Sí? Entonces, el tope, fíjense que el tope es una cosa que nosotros debemos registrar. ¿Por qué? Porque vamos a apilar en el tope y vamos a eliminar en el tope. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otras operaciones a ustedes se les ocurre que necesitaríamos? Tenemos apilar y desapilar, que estas son grosas y son las que permiten el crecimiento y el decrecimiento de la lista. ¿Qué otras operaciones son importantes? Crear una nueva pila. Bien, crear la vacía. Muy bien. ¿Qué más? Ordenar, no, tampoco. Sí, ordenar, no. Invertir. Piensen en las Recuperar. Recuperar. ¿Y qué vamos a recuperar? El último. El tope. Y lo único que podemos recuperar es el tope, entonces se va a llamar recuperar tope. Muy bien. ¿Qué otras cosas teníamos ahí? Ni bien empezábamos a trabajar con las listas en cada una de las implementaciones, les decíamos, las primeras operaciones, bueno, la primera operación que escribíamos era crear vacía, y las siguientes, ¿cuáles eran? Buscar un elemento. Sí, eso no lo vamos a usar. ¿Qué más? Una ahí cortita. Que nos permitían saber, bueno, yo puedo apilar, sí, no pasa tal cosa, puedo desapilar, sí, no pasa tal otra. Es llena, sí, vamos a tener que saber si la pila es llena o es vacía. Esas también van a ser operaciones que vamos a... Yo pensé que las pilas no se llenaban. Sí, porque ahora vamos a ver que las vamos a implementar otra vez con memoria estática y con memoria dinámica,
y entonces van a tener que tener siempre un máximo, ¿no? La pila de ejecución no, pero digamos, por eso no, a digo. menos que se te llene la memoria, qué sé yo. Por eso digo, Pero bueno, porque esa con la dinámica, memoria que Nico. tenemos ahora, Claro. la memoria que tenemos ahora es medio difícil llenar las pilas. Sí. Ahora, ya tendríamos que ser hace bueno, si 80 años atrás, capaz que sí. si metés el proceso de carga en algún ciclo infinito, no tantos, no se necesitan tantos años para... Unos 30 años atrás ya está, ya llenábamos la memoria con nada. Bueno, ya vimos el desapilar, recuperar tope, estas son las que yo les decía, se incorporan las operaciones, es vacía, así que nos va a avisar si la pila está o no está vacía, y es llena, que nos va a decir si mira, se llenó y no hay más lugar para que metas elementos en la pila, ¿está bien? Muy bien. Y nosotros vamos a agregar otra operación más, que se llama intercambiar. Intercambiar lo que hace es pasar una pila auxiliar a la pila original con la que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, si uno pasa de la pila Pout a la pila P, el primer elemento que va a pasar es el 20, ¿sí? En Pout, que va a ir a parar al fondo de la pila P. Lo invierte. Lo invierte, por eso es un buen tipo de dato abstracto cuando tenés que invertir cosas. Claro. Entonces, eso está bueno tenerlo en mente, cuando tengo que invertir cosas, ¿sí? ¿Y se pueden copiar las pilas también? Ahí le estamos copiando en el intercambio. Para que quede tal cual, en el mismo las dos orden, iguales, P, ¿qué tendrías que Te tenés hacer? que pasar out, revertir. O sea, Claro. pasar out y Tenés que pasar a la invertir y original. volver a invertir, ¿está bien? Claro. Es como Y negar después dos veces. podés cambiar No. los lugares, ¿o no? Se te permite la pila cambiar la posición, ponerle del último o del primero con el mismo primero de la otra pila, o no se puede hacer eso. Recuperarlo. Vos, digamos, cuando me estás hablando de posición, ¿me estás hablando de puntero o me estás hablando de qué? No, te estoy hablando de cómo están ordenadas las pilas y ponerle que el primer libro de una pila lo quiera cambiar con el primer libro de otra pila simultáneamente. Sí, tenés dos Y pilas. por ejemplo, invertir el 2 con el 5, necesitaría otra pila más, ¿no? O trabajar con 3 pilas. Sí, es muy probable, porque tendrías que sacar hasta que llegue, sí, dependiendo de cuáles son los parámetros que te dan, Juan, por ejemplo, no sé, si vos decís, te dan los números, quiero invertir el 2 con el 5, sí. Bueno, entonces tendrías que decir, va a necesitar 2 pilas seguro, 3 quizás, pues tenés que encontrar primero uno, 3 pilas, encontrar primero uno, dejar hasta ahí los elementos, encontrar tomar el 5, seguir sacando hasta que encuentres el 2, ponerlos en otro lugar, sí, va a llevar 3 pilas. Sí. Para hacer eso, para hacer un intercambio, ¿está bien? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo la primera clase les propuse que hicieran, sacaran un proceso de la lista de procesos, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Sí, y entonces ustedes se pusieron a escribir, a ver, bueno, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería sacar un proceso de la lista de procesos? Y solo con las operaciones de pilas, porque yo lo que quería que ustedes vieran lo que nosotros íbamos a trabajar durante todo el año. Y fíjense que ustedes tuvieron que, empezar a sacar, poner en otro lado hasta que encontraron ese proceso, después sacaron ese proceso y volvieron a ubicar los elementos que tenían en esa otra pila, que usaron como almacenamiento auxiliar por un ratito, los tuvieron que volver a apilar encima para que la pila de procesos quedara en perfecto estado, digamos, excepto que se hubiera eliminado el proceso que queríamos sacar. Entonces, esta operación de intercambiar, después la vamos a ver en detalle para cada una de las operaciones, de las implementaciones, pero tiene una pila auxiliar donde reside un conjunto de elementos, y si yo le digo p.intercambiar con auxiliar, lo que hace es pasar todos los elementos de auxiliar a mi pila p. Y tiene otra variable más, otro parámetro más, que es el parámetro vaciar, que si está en true, si el parámetro está en verdadero, lo que hace es vaciar la pila P. Ahora igual lo vamos a ver, pero como para que tengan una noción. Si dice, por ejemplo, P.intercambiar con la pila auxiliar y vaciar en verdadero.
Eso significa que primero voy a vaciar la pila P y recién después le voy a meter encima los elementos de la pila auxiliar. Si vaciar está en falso, lo que hace es, si la pila P tiene algún elemento, lo deja en la pila P y sobre esos elementos que ya existen en la pila P, pone los elementos de la pila auxiliar. Igual no se preocupen, ya lo vamos a mirar bien en detalle cuando escribamos las operaciones, ¿sí? Entonces, esta operación también existe. ¿Por qué existe esta operación? Bueno, porque es algo que nosotros vamos a necesitar bastante, ¿sí? Para no perder los elementos de la pila auxiliar, de la pila a medida que la voy recorriendo, es muy probable que yo tenga que hacer un intercambiar antes, como para que me quede una copia de la pila. ¿Está bien? Sí. Otra posibilidad que hay cuando uno trabaja con pilas, y si son pilas más o menos manejables, es, por ejemplo, si tienen que buscar un elemento en una pila. Entonces, o buscar las veces que aparece un elemento en una pila. Entonces, lo que pueden hacer es, bueno, ¿ustedes qué harían? Si yo les digo, díganme cuántas veces aparece el elemento 5 en la pila. ¿Qué harían? ¿Una función, un procedimiento? Sí, pero paren. Y voy pasando y consultando a la vez. Sí. Y cada vez que encuentro uno voy sumando al contador. Bien. ¿Qué harían primero? ¿Una función o un procedimiento para devolverme esa información? Un procedimiento. ¿Por qué? Yo haría una función que es la de intercambiar. Muy bien, me va a devolver un solo valor, entonces yo voy a decir, voy a crear mi función cantidad de elementos. O cantidad de veces que aparece un elemento, o Sí. cantidad de veces... Elementos repetidos. Elementos repetidos, bien. Entonces, ¿qué parámetros le voy a pasar a esa función? Uno solo, que va a ser... ¿Cuál? Y el elemento que querés saber si está repetido. Y si le paso la pila... Además. Sí. Y si le paso el elemento que quiero saber y la pila... Sí. Bien. Y si le paso la pila por valor... Pero ¿cómo sabes que...? Pero ¿vos querés saber cuánto elemento hay repetido o qué elemento repetido? No, ¿cuántas veces se repite el elemento X en la pila P? ¿Cuánto? Entonces yo tengo que recorrer, la lógica sería, recorro la pila P y me fijo para cada uno de los elementos, este igual a X, si igual lo cuento, si no lo paso. ¿Está bien? Un algoritmo sencillo. Cuando termina, mi función devuelve la cantidad que yo conté, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la pila si yo la paso por valor? Y se modificó. Por tener por valor y por referencia. Por valor y por referencia. ¿Cuándo se modificaba? Por referencia. Por referencia. Entonces, si yo la paso por valor, la destrozo, pero la destrozo dentro de la función. Claro, el programa de afuera no se entera. ¿Está bien? Entonces ahí yo, dependiendo del tamaño de la pila, porque piensen que ustedes, cuando pasan por valor, están pasando una copia de la estructura. Ya sé que no nos tenemos que preocupar por la memoria a estas alturas de la vida, pero ténganlo también en cuenta eso. Yo estoy duplicando el almacenamiento, pasándole toda esa información. Ahí adentro la destrozo, y cuando vuelve, yo informo la cantidad, pero la pila original no le pasó nada. Esa es una de las posibilidades. Ahora, cuando yo les digo, bueno, eliminen todas las veces que aparece el elemento en la pila, entonces ahí ustedes no pueden pasar por valor, porque la pila tiene que volver modificada, ¿está bien? Claro. Entonces ahí sí van a tener que ver de qué forma la van recorriendo y van almacenando esos elementos, y en una pila auxiliar para no perderlos, porque cuando la pila vuelva, tiene que volver modificada, por supuesto, pero tiene que contener todos los demás elementos, ¿sí? Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener muy en cuenta cuando está trabajando con estructuras que al recorrerlas se destruyen, ¿sí? Como esta. Se autodestruye a medida que uno lo va recorriendo. Si yo tomo el primer elemento, me fijo, no sé, si es el elemento que estoy buscando, y desapilo, donde desapilé ya está, el elemento ya no lo tengo, desapareció de la pila. Entonces, si lo necesito conservar, bueno, tendré que pasarlo a una pila auxiliar,
o tendré que ver de llamar a un procedimiento y pasarle la pila por valor, ¿sí? Son todas opciones que uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando con este tipo de elementos, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Son autodestructivas las pilas y van a ver que el recorrido de la cola también es en una cola, que es el tipo de dato abstracto que sigue, también es destructivo. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí. Sí. Bien. Muy bien, entonces ahora van a trabajar un poquitito para terminar de despabilarse. Yo había organizado 3, pero bueno, tirando a que nos abandonó un estudiante, así que uno va a encontrar... ¿Alguien buscó el mayor en una lista? Sí, todo. Uno va a tomar el segundo elemento, el segundo procedimiento, el segundo desafío y otro el tercero. Elijan, Nico y Juan lo hacen en unos minutitos y lo mostramos y lo discutimos. Van a resolver ese problema, dado una pila P, encontrar la cantidad de veces que se repite un determinado elemento E, y otro va a ser, dado una pila P, calcular el promedio de sus elementos. ¿Y qué van a hacer? Van a usar solo las operaciones que tienen disponibles ahí a la izquierda. En pilas. En pilas, van a crear una pila P, escriban. No es que tienen que implementar nada. Escriban. Bueno. Háganme un algoritmo de cómo harían usando esas operaciones, con un nivel de abstracción en la... ¿En qué? ¿Eh? ¿En dónde? ¿En Pine o en dónde? Sí, en donde quieran, después me comparten la pantalla. En Word, si quieren, no sé, enlazan. ¿Cuál elegí, Nico? El segundo. Bueno. Tómense unos minutitos, yo estoy acá. Acá. No me voy. Ahora que hablo y que se me escucha. Ahí se ve un blog de nota. Sí, lo veo. ¿Explico o está Nico? Vamos a esperar a Nico. Okay. Pobre Nico. Si no, se va a perder el mayor. Nico, cuando estés nos avisas.
Listo, creo que terminé. Se escuchó despacito. Creo que, bueno, hay que tener la pila principal y en donde vamos a recuperar el tope de esta pila. Y a medida que la vamos intercambiando, vamos a ir consultando cada elemento que va intercambiando. Por si el tope, o sea que va a ser el primer elemento, si es menor al que va intercambiando. Y si es menor, lo asignó y listo. Pero ahora no sé si está así bien asignado y eso al intercambiar y demás. Sí, el intercambiar, digamos, vamos a liberarnos de eso, ¿no? Porque supongamos que está llamando ahí una función que se llama función mayor, está pasando la pila, no dice var, no dice nada, así que yo voy a suponer que estás pasando la pila por valor que mandaba una cosa Claro. y lo único que vos querés es obtener el mayor. Entonces, el intercambiar, sacalo, nos vamos a liberar del intercambiar. Así no le metemos mayor complejidad. Entonces vos lo que decís es, recupero el primer elemento de la pila que está en el tope, se lo asigno a mayor, y mientras la pila no esté vacía, eso es lo que querés expresar ahí, mientras la pila no esté vacía, pregunta. Si mayor es menor que aux sub x, ¿quién es aux de x? Que va a ser el intercambio. Porque el intercambio yo lo estaba metiendo justamente en la Sí, función lo pusiste ahí, pero el intercambiar se intercambia toda la pila de una. Entonces, ¿qué debieras hacer? ¿Con quién debieras comparar? ¿Con cuál elemento de la pila? Con el siguiente, pero... Y si comparás con el mismo la primera vez, ¿qué pasa? Si comparás con el mismo la primera vez. Claro. Sí, pero vos necesitas sí o sí la función pasar de una pila a la otra. No, suponete, no. Yo tengo una pila, ¿no? Sí. 1, 2, 3, suponte. Sí. 0, arriba del todo, ¿no? Entonces, vos decís, a mayor le asigno recuperar tope de x, ahí estaría asignándole el 0. ¿no? Sí. Y decís, mientras la pila no esté vacía, Sí. si mayor, que es mi 0, es menor que quién. ¿Con quién lo quiero comparar? Con el siguiente. Con el siguiente, pero suponete que lo comparo con el mismo elemento, con el 0. ¿Qué me va a decir? Mayor. ¿Es menor que el mismo elemento? Pero, no. igual. Es igual. Entonces no va a hacer nada. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pasar ese elemento a otra pila. No te preocupes porque la pila está pasada por valor y entonces yo la voy a destrozar sin ningún problema porque lo que a mí me interesa es saber quién es el mayor. ¿Qué tengo que hacer? Pasar el tope y eliminar. ¿Cómo elimino? Bueno, perdón, pasar el tope, consultar y eliminar. El tope, cuando yo elimino, se tiene que posicionar solito a donde le corresponda, ¿no? Bien. Entonces, el aux ese, digamos, después de comparar si son los dos, si quién es menor que quién, yo tengo que tirar el de la pila, ¿no? El elemento de la pila, ¿cómo lo hago a eso? Lo destruí, pero no sé si hay una función para eliminar. Sí, ¿se acuerdan cuando hablamos de funciones de crecimiento y decrecimiento de la pila, dijimos cuáles eran? ¿Con cuáles le agrego elementos a la pila? ¿Con qué función? Al agregar. Con agregar. El apilar. ¿Y con qué le saco? Eliminar. Con el desapilar, lo vamos a llamar desapilar, Es verdad. ¿está bien? Entonces, después de hacer eso, ahí adentro, el desapilar, muy bien, ahí adentro del while mismo, yo desapilo. Claro. Después de preguntar, el desapilar iba sin parámetros, ¿se acuerdan? Porque siempre desapilaba en la misma. Pero entonces, la idea es la siguiente, mira, Juan. Si mayor es menor que aux, a mayor le asigno aux. Eso estaba bien en el lugar que estaba. Y de todas formas, ya sea que sea mayor o que no sea mayor, desapilo. Yo no puse desapilar, le puse eliminar. Bueno, se llama desapilar, ¿está bien? Y el de cola se va a llamar desencolar y encolar. Este es apilar y desapilar. Muy bien, para un poquito, ahí está casi bien. El tema es cómo hago yo
para saber qué tiene AUX, porque la próxima vez, ahí desapilé el 0, ¿no? Que tenía en el tope de la pila. Ahora me va a quedar un 5, suponte. Sí. Entonces, la pila está vacía, va a decir de vuelta while. ¿Pila es distinto de vacío? Sí, pila es distinto de vacío. Entonces, si vos me decís, si mayor es menor que AUX, ¿pero qué es lo que tiene AUX? Ahora tiene que tener el 5, ese que está en el tope. El tope. El tope. Entonces, muy bien. Recuperar tope. Tope. Asignamos AUX. En realidad, recuperar tope con AUX y listo. En vez de tener el parámetro X, AUX. Muy bien. Entonces, fíjate ahora, una vez que vos... ¿Por qué desapilar nos lleva acá la pila? Porque en realidad ninguno de esos ¿no? lleva la pila. Cuando vos, igual que en la lista, lo que pasa es que vos decís pila punto recuperar tope, que eso ahí no lo estamos viendo. Pila punto desapilar. Entonces siempre se sabe sobre qué objeto está haciendo la acción. Claro, cierto, estamos trabajando con objetos. Claro. Bueno, ahí hay un solo problema, que es la primera vez que entre a comparar mayor y AUX, no sé si ustedes están viendo el mismo problema que yo, pero la primera vez que entre a comparar mayor y AUX, AUX no va a tener valor. Claro, y le asignamos acá también, el recuperar tope. AUX, afuera del while. No, creo que era acá. ¿Sí? Sí. Yo veo otro problema todavía, pero vamos a mirarlo. Suponete, Juan, vamos a hacer una pila de poquitos elementos porque esto sale enseguida. Tengo almacenados 2 en la parte baja de la pila, ahí está, esos. Entonces, mayor, ¿qué tiene la primera vez? Para mayor tiene el 0. El 0. ¿Y AUX? El 0 también. Bien. ¿La pila está vacía? No. Entonces No. vos decís, si mayor es menor que AUX, no se cumple porque son iguales. Mayor igual. Bueno, ponele. Entonces ahí haría un intercambio. Intercambiaría 0 Sí. por 0. Sí. Y después vos decís, pila recuperar tope. ¿Qué recupera? El mismo. El mismo. Tendría que eliminar, ¿no? Claro. Ahora sí. Bueno, y me sigue habiendo un problema, según yo. A ver. ¿Qué pasa cuando vos tenés una pila con un único elemento? Borra el 0, borra el 3. Va a tirar error. Porque va a ¿Por qué? Y porque va a acá va otro if. consultar si... Debo consultar si es vacío. Bueno, o si no, mira, para no enredarte tanto, ese pila recuperar tope, pasarlo arriba de if mayor. Entonces, ahí lo podés eliminar. Entonces, fíjate que vos haces lo siguiente, decís, a mayor, recupero el tope en mayor, ahí me quedó 1, la pila no está vacía, entonces recupero, voy a recuperar el mismo, 0, 0, no me importa, pregunto, pum, desapilo. Y cuando vuelvo, la pila ya está vacía y nunca más vuelve a entrar. Claro. Lo único, ya está, digamos, ahí está funcionando perfecto. Ahí está, bien. Muy bien, buenísimo. Entonces, eso siempre y cuando a mí no me interese conservar la pila. Por eso yo la pasé como, ahí te pedí que la pasaras como un parámetro por valor, la destrozamos, no me importa porque la destrozo adentro de esa función y cuando salgo la pila está viva, igual que antes, ¿no? Lo que hice fue destrozar una copia que me sirvió únicamente para encontrar el mayor elemento, pero nada más que eso, ¿sí? Esa parte se entiende, porque si no, cuando resuelvan los ejercicios, se van a quedar con que la pila está vacía. La primera vez que la recorrieron la vaciaron y nunca más la recuperan, ¿sí? Bueno, Nico, vamos contigo. Y la prim. Igual de cantidad. No, vos contaste. ¿Qué contaste? Vos contaste, Nico. Contaste la cantidad. Repetido. No sabe ni lo que hizo.
Sí, no, porque lo iba a hacer, pero después me empecé a ver el otro código y digo, pará, si es Era igual parecido a a lo que este. yo hice. Claro, y yo digo, es lo mismo que hice yo, entonces me No, vos cago a tenías que verlo morir. repetido, Nico. Claro, tantas Ah, veces se repetió un elemento y tu elemento claro, porque yo aparentemente miraba toda esta parte y era toda la repite. misma. Claro. ¿Por qué? A ver, está bien, está muy bien. ¿Por qué es todo lo mismo? No es lo mismo, pero tiene Pero mucho de casi similar. igual. Lo único que cambiaba que Recupero, yo me fijo, cuento y él... Pero ahí, esa ahí, parte de ahí pifiaste recuperar sí, y desapilar y es, todo eso, digo lo mismo, digo es yo, lo mismo. lo mismo ¿Por hicimos. qué? Porque cuando vos recorres la pila la destrozás, entonces recuperás el tope, haces algo con eso, contarás, te preguntarás si es mayor o menor que otro, te preguntarás, no sé, las cosas que que te pide el enunciado, pero cada vez que la recorres, que consiste de esto, recupero el tope, me fijo qué condición cumple, desapilo y sigo mientras sea distinto de vacía. Eso es lo que se repite, que es la lógica Claro. general del funcionamiento de una Ah, pila. Está muy bien que se repita. ¿Está? Bueno, entonces vos tenés, ¿esto qué sería una función? sí. Bien. Entonces, vos decís, mientras pila prim es distinto de vacía, ¿cómo pasa pila prim para ese lado? ¿Viene en un Por parámetro? valor también. Por valor. Bien. Begin, que tiene una n de más. A aux le asigno recuperar tope. En realidad es recuperar tope con aux, porque aux es un parámetro de, yo recupero el tope en el parámetro ese aux. Y decís, sí, igual. ¿Qué es igual? Igual vendría a ser el número quiero contar. Se lo Que pasan por recupere. parámetro también, supongo. Sí, también. Bien, bien. Sí. Entonces, si igual es igual a aux, incrementás la cantidad. Bien, incrementás la cantidad que tiene que estar inicializada en algún lugar, muy bien. Sí, Y sí, que va a sí. ser el resultado de la función. Y este desapilar, que está ahí indentado para abajo de cantidad. Desapilar principal, que le va sacando, va a ir Perfecto. desapilando para Le llegar saca hasta el de arriba arriba al y que todo. corte el Claro, while. claro, para que alguna vez salir del Pero no ciclo. es ahí aux, porque está recuperando el tope igual a lo primero. Sí, recuperar el Entonces tope tendría, siempre está bien. Digamos, siempre recupera el elemento de arriba. Él lo recupera una variable que se llama aux. Y compara esa variable, no se llama x, podría llamarse x tranquilamente. No se llama x, se llama aux y la recupera con un valor que le están pasando por parámetro que se llama igual. Eso está correcto. Mi pregunta es, ¿por qué intentás el desapilar debajo de cantidad? No, pero yo lo que iba es que desapilar pila print, no es aux, desapilar. No, desapilar, vos le decís de que en realidad sería pilaprim.desapilar, Juan. Porque el desapilar no tiene parámetros, porque ya sabemos que siempre se desapila del tope. Solo tengo que saber de qué pila tengo que desapilar. ¿Está bien? No, pero ahí está usando dos pilas, a lo que voy. No, está usando una sola pila. Pila prim. Ah, No, no, me confundí. en realidad, Nico No, está es, recuperando tope a la variable aux. sí, en realidad Nico es pilaprim.desapilar. Y allá arriba es pilaprim.recuperar tope en aux. Y el pila tiene que estar fuera de la condición. Ajá, eso era lo que yo le preguntaba, ¿por qué el desapilar? En realidad no le puso un begin a eso, entonces yo no sabía si era una cuestión de indentación, que fició en la indentación, o si está poniendo que únicamente cuando encuentre un igual desapile. ¿Entendés, Nico? no escuché esa parte. Ahí. Vos decís, bueno, si encuentro un igual lo cuento, Sí. ¿sí? Y lo desapilo. Ese desapilar está dentro de del den, que en realidad no está el den Sí, escrito. Sí, ¿por qué? Si encuentro uno que no es igual, no lo desapilo, correme, seguís donde estaba, que eso estaba bien. Ahí.
Si igual vendría a ser, siempre va a desapilar. Siempre ¿Por desapila. qué? Siempre desapila hasta el vacío, hasta vacío más o menos. Porque Bueno. si no, ¿cómo sé que abajo no? Porque si no es igual, cuenta nada más cuando es igual. Sí. Pero después esto tendría que estar afuera, desapilando. Bueno, perfecto. Delito. Correlo para allá, correlo para la izquierda, sería el pilaprim. Pero por eso, cuando vos no le ponés begin y end, nada más te toma la primera línea en el if, ¿no? Sí, correcto. Cuando vos no le pones begin y end, te toma solo la primera línea, pero como tenés dos Y end ahí después ya abajo, entra, no esto es parte del while. correcto. Ahí está. Bien, entonces, ese end, sí, hay un end de más ahí, será el end del procedimiento, no sé. O de la función, Sí. en realidad. Bien, Sí. entonces, eso, vos decís, si es igual, entonces incremento la cantidad y ya sea que es igual o no es igual, desapilo. ¿Para qué desapilo? Y bueno, porque no cumplió la Y condición, pero yo porque tengo si que no lo seguir encuentra y va a recorriendo. cortar. Claro, tengo que seguir recorriendo todos los elementos de la pila para finalmente poder decir, bueno, mira, la pila está vacía, ya la recorrí toda, ¿sí? La destrocé, la cantidad es tal cantidad. ¿Correcto? Sí. Bueno, ahí vamos. Bárbaro. Seguimos entonces. Entonces, ustedes se fijaron que hasta acá nosotros ni siquiera nos pusimos a ver cómo estaban almacenadas esas listas, si eran punteros, si los arreglos, si eran cursores, dónde vivía esa estructura, nosotros no sabemos, simplemente lo que hicimos fue hacer los algoritmos con nuestro contrato, digamos. A nosotros nos dijeron, mira, vos podés usar solamente estas operaciones y esas operaciones usamos, y con esas operaciones nosotros estamos seguros de que nuestro programa funciona. Después, ¿cómo nosotros implementemos esas operaciones? Y bueno, van a sufrir implementándolas en arreglos, punteros y cursores. ¿Está? Igual que las listas. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Como ustedes lo resolvieron, el mayor elemento, si no es vacía, recupero el tope, es lo que hizo Juan, ¿sí? Recupero el tope, si es mayor que mayor, intercambio y desapilo. Y sigo girando, y cuando se termino, muestro el mayor. Sí. Después, en la que recién mostró Nico, esa cantidad de asigno 0 está igual, ¿sí? Recupero el tope, si el tope es igual al elemento, incremento la cantidad, desapilo, ¿sí? Salgo y al final lo muestro. Si fuera una función, lo tendría que pasar como resultado de la función. Y la última, Ah, con razón, sí, Juan hizo la 1. Yo pensé que habías dicho que la 1 no se hacía y se hacían la 2 y la 3 y yo le sí, dije yo la dije la 1 no primera. se hace porque me pareció que ya habíamos trabajado con mayor, pero bueno, no importa, ya está. Ah, con razón, eso me recontra más descolocó. Se recontra descolocó. Bueno, y acá lo que estamos Me, haciendo, me si volaron el coco. yo pensé que habían elegido las 2, le dije la 1, no Claro, hagan la 1 y eligieron, yo digo, claro, y quiero que yo lo le hagan digo, bien. pará, si... No, yo me olvidé cuál era la mía, ya me había olvidado. Porque pensé que había hecho Que la... en el parcial no vayan a hacer lo mismo. Que se olviden. Vean el enunciado. Bueno, Claro, pero vos ya habías sacado el enunciado, ¿entendés? Era toda mi memoria, en el parcial vuelvo a abrir el parcial y lo leo y listo, me claro, lo saco la lees todas duda. las veces, más vale. Yo saqué el enunciado cuando empezó Juan a presentar. Bueno, y esta, que es el promedio, que esta no la hicieron ninguno de los dos, para calcular el promedio, que tengo que hacer sumar todos los elementos de la pila y dividirlos por la cantidad. Yo todavía no hablé de si existe o no existe el QUITEM, así que los conté también. Entonces, ¿qué hago? Mientras la pila no esté vacía, lo que hago es recupero el tope, ¿sí? Incremento la cantidad de elementos para saber cuántos son, lo sumo lo que tenía el tope en mi variable suma y desapilo. Voy haciendo todo ese proceso mientras la pila no está vacía. Y una vez que se vació la pila, ¿qué hago? Bueno, muestro suma dividido cantidad. Si ustedes se fijaron, a ver si puedo retroceder, acá yo hice esta pregunta. Si la pila no es vacía, entonces recuperar el tope. ¿Sí? Recuperar el tope y guardarlo en mayor. Previendo de que
me pudieran pasar una pila vacía, entonces donde yo intento recuperar un elemento en una pila que es vacía, me va a salir un error. Para evitar ese error, lo que hice fue, bueno, pregunto primero, si la pila no está vacía, recupero el único elemento o el elemento del tope que tiene y me lo quedo en mayor. Y después hice todo el proceso que hizo Juan. Eso para que lo tengan en cuenta como caso especial, porque a veces puede pasar que ustedes están trabajando, buscando el mayor en una pila que está vacía. Eso pasa muchas veces con este tema de que, bueno, la pila se autodestruye y entonces, en realidad no se autodestruye, la destruimos nosotros. Claro. Pero que te quedás con la pila vacía y entonces seguís trabajando y decís, saltó y no sé dónde saltó. Bueno, puede saltar por eso, porque te haya quedado una pila vacía. Muy bien, entonces, fíjense qué lindo, qué poquitas operaciones tenemos. Crear vacía, escenas, vacía, apilar, desapilar, recuperar el tope e intercambiar. Con esas operaciones nos arreglamos. Y vamos a trabajar con arreglos, punteros y cursores, que ya a esta altura los conocen un poquito más. ¿Cómo va a vivir nuestra pila cuando estemos trabajando en la implementación con arreglos? Bueno, vamos a tener un arreglo de tipo elemento, igual que teníamos en las listas, un arreglo que vaya de mínimo hasta máximo de tipo elemento. Va a tener, así como en las listas teníamos inicio y final, acá va a bastar con que tenga el indicador a dónde está el tope de la pila, porque lo único que yo puedo acceder en una pila es el tope, ¿sí? Entonces con saber dónde está el tope, a mí ya me alcanza. Va a tener quiz. Como característica general, cuando estemos trabajando con arreglo, el primer elemento que nosotros pongamos en la pila va a estar en el fondo del arreglo, ¿está bien? En la posición max. Entonces, cuando al revés ahora. Claro, la vamos a manejar al revés, como para que tener, digamos, como una cercanía más real a lo que es una pila, ¿no? Uno va apilando desde abajo hacia arriba, entonces lo que vamos a hacer es, el primer elemento lo vamos a apilar en max, el segundo lo vamos a apilar en max -1, ¿sí? Y la pila va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos apilando y el índice del arreglo se va a ir achicando, ¿está bien? Claro. Y cuando vayamos desapilando, lo que va a pasar es que el índice del arreglo va a ir aumentando, porque lo que voy a hacer es ir pasando el tope al elemento que está más abajo. Ya lo vamos a implementar. Esto cuando trabajemos con arreglos. Cuando trabajemos con punteros, vamos a tener un puntero al tope de la pila, y después cada uno de los elementos de la pila enganchados con el siguiente, con un solo puntero, que es un puntero al próximo. ¿Está? Entonces van a estar, fíjense que eso es simplemente enlazado. ¿Por qué no necesitamos tener un puntero al anterior y un puntero al próximo? Porque acá porque es así la pila. Claro, una pila, yo puedo acceder a un único elemento, entonces ¿para qué voy a querer ir para adelante y para atrás? ¿Está bien? Entonces, por una cuestión de simplicidad, nosotros en las pilas cuando las trabajemos con punteros, vamos a tener a los elementos simplemente enlazados. O sea, lo único que nos va a interesar es acceder al tope que está acá y acceder al siguiente cuando queramos desapilar. ¿Está bien? Y decirle al tope, mira, ahora yo quiero desapilar el 2, lo que le tengo que decir a la pila, mira, tu tope ahora tiene que apuntar a la dirección donde está el 3. ¿Sí? Si quiero apilar, también tengo que modificar el tope y decirle, bueno, mira, ahora tengo un nuevo tope y el siguiente es el 2. Y mi tope apunta al nuevo elemento. También lo vamos a estar viendo. Y nuestra implementación con cursores, ¿sí? Va a tener los datos, ¿sí? El elemento para los datos, y va a tener un campo más que en arreglos. Fíjense que en arreglos tienen solo los elementos, ¿sí? No tiene la dirección al siguiente. Acá va a tener los datos y va a tener un puntero o una dirección, digamos, porque no es un puntero, sino que es un entero, una dirección a donde está el próximo elemento, y lo que vamos a tratar de hacer es emular eso, simularlo. Vamos a tratar de simular eso. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con punteros? Lo vamos a hacer con cursor. De la misma forma que trabajamos con las listas. Pero van a ver que insertar y eliminar un elemento en una pila es mucho más sencillo que insertar y eliminar un elemento en una lista, porque hay hay la mitad de direcciones que acomodar, digamos. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, como siempre, trabajamos con programación en capas. Lo que vamos a hacer, lo que ustedes estuvieron haciendo recién, que era trabajar únicamente con las operaciones, eso corresponde a la capa azul y así van a tener que resolver todos los ejercicios de la práctica. En la capa lila está el contrato que nosotros tenemos para acceder a las operaciones y a cada una de las implementaciones, o sea, únicamente en la capa azul vamos a tener que usar las operaciones que nos ofrece la capa lila, que son crear vacía, es vacía, es llena, apilar, desapilar, recuperar el tope e intercambiar. Y la capa negra, o el corazón del círculo ese, lo vamos a ir cambiando para que funcione con las tres implementaciones, con arreglos, con punteros y con cursores. O sea que lo vamos a trabajar exactamente igual que como lo trabajaron en listas. ¿Por qué tienen que hacer las tres implementaciones? Primero, para que verifiquen empíricamente que la abstracción funciona. Y después, para que ustedes puedan encontrar las ventajas y desventajas de cada una de las implementaciones y cuando tengan que resolver un problema, sepan con cuál de ellas conviene trabajar. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, no sé por qué me quedó esa línea ahí arriba, es ver la pila con arreglos, que es una implementación muy sencilla. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta pila, 1, 2, 5, 7, 15, 20, tiene mi pila, el elemento que está en el tope es el 20, tengo tope y QItem, y la pila en arreglos crece de abajo hacia arriba. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Estamos? ¿Cómo la declaro? Bueno, voy a tener mis constantes, min y max, ¿sí? Y tengo, fíjense, en esta pila dice el tope está, fíjense, tengo mínimo 1, vamos a ver por cómo está declarado, máximo 100, el nulo va a ser una constante que está identificada con el 0. Y aparece de nuevo, ¿sí? Fíjense, como teníamos posición lista, acá va a aparecer posición pila. Y posición pila la necesitamos para trabajar de forma genérica, ¿no? Pero cuando trabajemos con arreglo, posición pila va a ser un entero, cuando trabajemos con puntero va a ser un apuntador, y cuando trabajemos con cursores va a volver a ser un entero. ¿Sí? En este caso, entonces, es nuestro entero. ¿Va a volver a ser qué? Un entero cuando trabajemos con cursores. ¿Sí? Nuestra pila, entonces, es un objeto que tiene tres partes. Nuestro arreglo de elementos, ¿sí? Que va a ir de min a max, y en cada uno de esos lugarcitos va a haber algo de tipo elemento, o sea que en cada una de las implementaciones van a usar la unidad de tipos también. Va a tener un tope, ¿sí? Que es la única dirección interesante, importante cuando uno está trabajando con pilas, el tope, porque yo puedo únicamente acceder al tope, apilar encima del tope y desapilar el tope. Y le vamos a agregar, como todas las implementaciones de listas lo tienen, le vamos a agregar también el atributo QItem, que nos va a decir la cantidad de elementos que tiene una lista. Cuanto más atributos, nosotros podremos agregarle muchos más atributos a la lista, a la pila, perdón, pero cuanto más atributos le agreguemos, más atributos vamos a tener que modificar al momento de la inserción, la eliminación. Entonces hay que ser consciente y lograr un equilibrio entre la cantidad de información que tengo en la estructura y la cantidad de cosas que van a tener que hacer las operaciones cada vez que yo actualice esa estructura. Y nuestro contrato van a ser crear vacías, las que nombramos recién, llena, apilar, desapilar. Fíjense que en el ejemplito, en el fondo de la pila está el número 3 en la posición max. Si nosotros nos fijamos, max es la posición 100. Max menos 1, que es la posición 99, ¿sí? Tiene el valor 2. ¿Sí? Y el tope, max menos 1 es 99, y max menos 2 es 98. Y dice, el tope está en la posición 98 de mi arreglo. ¿Sí? El tope está en la posición 98 de mi arreglo. Y la cantidad de ítems es 3. Eso es un ejemplito. Es muy sencillo el manejo en arreglos de la pila.
para alegría de todos, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando recién, las operaciones. Y entonces ahora nosotros vamos a empezar, vamos a escribir acá, bueno, no quería dejar de compartir. Vamos de vuelta. Entonces, vamos a empezar nosotros a escribir nuestras operaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería para ustedes crear pila vacía? Bueno, declarar el arreglo. Paren que acá dejé mal la imagen. Declaro el arreglo, ya supongamos que lo tengo declarado. Sí, claro, me lo voy a traer de acá. ¿Dónde lo tenía? En estos ejemplitos. La declaración era esta, ¿sí? Tengo un arreglo de elementos que va de min a max o tipo elemento. Tengo tope y tengo QItem. Y con eso yo me tengo que arreglar para escribir las operaciones. Le asignaba el tope a Max. Bueno. ¿Qué más tengo que hacer? Después vamos a discutir eso, ¿eh? Y QItem 0. QItem 0. Muy bien. ¿Algo más? La vacía. Uy, le puse acento a ítems. Yo creo que no. Bueno. Podría, si quisiera, si ustedes se acuerdan, en arreglos lo que hicimos fue, bueno, fuimos de mínimo hasta máximo, inicializando blanqueando los lugares del arreglo. ¿Se acuerdan? Sí. No sería necesario. Entonces, si quisiéramos hacer eso, podríamos hacer así, ir desde min hasta max, haciendo, ¿qué cosa? A elementos, inicializando, tal cual. Paren, que haya. A elementos subí o sub X. Punto de inicializar. Inicializar, perfecto. Entonces, bien, vamos a volver sobre esto. Si yo les digo, el tope está en max, el tope estaría en 100, ¿sí? ¿Yo podría acceder a ese tope? ¿Cómo es la pregunta? No podía acceder al 100. Ustedes me dijeron, a tope le asigno max. Max Sí. yo lo tengo declarado de 100, ustedes lo pueden declarar de lo que quieran, digamos, ¿sí? De 1000, de 10.000, del tamaño que ustedes quieran. Cuando ustedes me dicen, para que la pila esté vacía, tope tiene que estar en max, ¿está bien? ¿Yo puedo acceder a elementos submax? A elementos submax. Ese arreglo mío se llama elemento, ¿sí? No, che. ¿No puedo? No. ¿Por qué? Y porque como estamos hablando de pilas, tenemos que desapilar primero para ir al último elemento. Sí, pero yo la estoy creando, todavía no tiene nada adentro. Entonces sí. ¿Y qué me va a dar elementos submax? ¿Por qué sub? No estoy entendiendo la pregunta yo. Porque cuando la pila está en un arreglo, Sí. este arreglo se llama elementos, y nosotros tenemos, como es un arreglo, tenemos los índices del arreglo. Yo para acceder al último elemento, que donde está en este ejemplo almacenado el 3, ¿cómo obtendría el dato que está ahí adentro? Y asignándole max. Max es 100. Ah, perdón. Y con el i, cuando da igual a max. Bueno, entonces, pero yo puedo acceder a elementos submin, ¿qué me daría? Todo este arreglo se llama elemento.
En la Sí. posición min, que es 1, me daría elementos sub 1. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y si yo quiero acceder al último elemento, ¿accedo a dónde? Elementos sub Max. max. Pero si la pila está vacía, ¿no me estás diciendo que estoy creando la pila vacía? ¿Cómo voy a poder acceder a un elemento de la pila? Y preguntando si es vacía, Claro, no tengo que preguntar si es vacía, pero ahora vamos a ver cuándo es vacía. Si vos me decís, a tope le asigno max, ¿sí? Sí. Significa que hay un elemento Claro. en la pila y que está en max. Pero si estamos creando una vacía, supone que no tiene... Ah, tiene que ir después del Ah, for. pará, mirá. ¿Qué pasa si yo digo eso? le agregás un elemento más, 101, Yo digo, Sí, pero es un si afuera, arreglo, ¿eh? es un arreglo. Si Es un fuera arreglo, puntero, sí. es un arreglo. Pero fíjate, tope, yo lo tengo declarado acá como de tipo posición pila. ¿Está bien? Sí. Y tope es un entero. Ah, es posición pila. Claro, Es un entero. Yo puedo decirle a un entero, a tope le asigno 1.000.000 y error de compilación no voy a tener. No va claro. a estar reflejando lo que yo quiero, pero no es parte de mi arreglo. Tope es una Es variable un entero, aparte. simplemente. Claro, sí, sí. Entonces, cuando lo que yo hago al asignarle a tope max más 1, le estaría asignando a tope 101. Sí. Entonces, la primera vez que apilo, incremento el tope para el primer elemento de la pila y me queda en la posición 100. Decremento el tope y me queda en la posición 100. ¿Está bien? Nosotros dijimos que cuando apilamos, vamos a ir hacia el primer elemento de del arreglo, ¿no? Que la pila va a crecer desde para tener más lógica con lo que es una pila en realidad, va a crecer desde el fondo del arreglo hacia arriba. Entonces, cada vez que voy apilando un elemento, me voy acercando al índice mínimo, digamos, ¿no? Claro. Voy hacia arriba. Entonces, cuando yo creo la pila vacía, la pila no tiene elementos, QITEMS está en 0, eso está correcto, la recorro desde mínimo a máximo, si quieren hacerlo al revés, desde max down to min, da lo mismo, inicializando los elementos, y la dejo preparada para que cuando yo apile el primer elemento, ese elemento vaya a caer en la posición más al fondo de la pila, en la posición max. Entonces lo que hago es, a tope, lo dejo afuera de la pila, así como cuando nosotros creábamos una lista, cuando la creamos vacía, la poníamos en nulo, no apuntaba el primer elemento de la lista, Claro. poníamos inicio en nulo y final en nulo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahí estamos. El tope está en max más 1, la cantidad de ítems está en 0, y la voy recorriendo toda y la inicializo. ¿Quedó claro el crear vacía? Sí. Muy bien. Entonces, acá dejé, qué mal que estuve, dejé todas las operaciones de lista. Muy bien. ¿Cuándo sé que es vacía entonces? Acuérdense lo que dijimos recién. A ver. Si es vacía, es cuando el tope igual a ¿A qué? más. No, pero para, ¿por qué le asignaba es vacía? ¿No te gusta? Le voy a asignar una condición. Una condición me va a devolver verdadero o falso Sí. y el Y tipo ahí, de la... no, sí, sí, está bien. Está correcto. En listas también lo hicimos así. Sí. Pero si quieren lo hacemos distinto. No, está bien así. Porque yo puedo Cuando preguntar, tope. tope igual, entonces... Y el tema que le habíamos asignado más 1. Bueno, y entonces, ¿cuándo estaba vacía? Cuando yo la creaba vacía, ¿dónde ponía el tope? Max más 1. Bueno, entonces, si es vacía, el tope tendría que estar en max. Claro. ¿Está bien? Cuando es diferente. Cuando es Tope más. diferente.
Entonces, con eso lo soluciono. Si no te gusta Juan, o no sé cuál de los dos era que me dijo, yo puedo hacer esto. Decir, bueno, si tope es igual a max más 1, entonces... Pero no, pero como una función booleana está bien como dijiste vos. es lo mismo, ¿sí? Sí, sí. Él le asigno false. Es otro Esto, tipo de sintaxis. sí, es lo Es lo mismo. mismo, El resultado es lo mismo. Acá lo que ustedes están haciendo es un condicional, ¿sí? Y en la condición están poniendo la misma, esta, digamos, todas las expresiones que están dentro de un condicional van a devolver verdadero o falso, porque Tal es cual. el valor que devuelve una condición. Una condición es una expresión que devuelve, no importa cuán compleja sea y cuántas cosas preguntemos ahí adentro, el resultado se reduce a un verdadero o falso. Y ahí se termina la historia. Entonces, Y ya lo hace automáticamente de la ya lo manera que hace, dijiste porque vos. hace el cálculo, evalúa la condición Claro. y ese resultado se lo asigna a la variable que es de tipo booleana. Si yo quisiera hacer otra cosa, mostrar un mensaje o qué sé yo, ahí sí, no me sirve simplemente con la asignación, tengo que hacer un condicional. Pero en este caso, Claro, tal cual. O resulta más de un que es procedimiento. claro. Entonces, a es vacía, yo le asigno tope igual a max más 1, porque cuando nosotros la creamos vacía, le dijimos Sí. eso, a tope le asignamos max más 1, dejamos el tope acá abajo, para cuando yo quiera apilar el primer elemento, decremento el tope y me queda ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuándo está llena? Para es llena voy a hacer lo mismo, y como es una función booleana, a es llena, El tope es igual a mínimo. muy bien. Muy bien. Tope igual a mí. O sea, estoy acá arriba en la Claro. parte superior de la pila y ya no puedo meter más elementos porque no tengo más espacio. Entonces, vieron que rápido salió este y el otro nos costó un poquito más. Perfecto. Entonces, muy bien. Ya tenemos crear vacía. Ya esta no sé por qué la discriminé y no la puse en negrita. Es vacía, es llena y ahora vamos con las de crecimiento y decrecimiento. Ay, qué porquería. Muy bien. Hay algo que nosotros, para cualquier tipo de dato abstracto, nos tenemos que preguntar antes de apilar. ¿Qué es? Sí, es vacía. Sí, vacía. ¿Si es vacía puedo apilar? No. Ah, sí, perdón. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? Porque si es vacía puedo apilar. Ahora, ¿cuándo no puedo apilar? ¿Cuándo no podía agregar elementos a la lista? Cuando la pila está llena. Claro, cuando está llena. Entonces, lo primero que voy a preguntar es, si es llena, entonces, fíjense que apilar devuelve algo de tipo errores, ¿no? Ah, A Pilar le asigno lleno, llena, no me acuerdo, nunca me acuerdo. creo que llena. No sé si es ella o él. Pero le vamos a tener que poner llene. Ahí está. Bueno, Lleno. si no, lleno, Sí. bien. Si no, se supone que yo si no está llena, voy a poder apilar. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando apilo un elemento? Supongan en esa pila que tenemos ahí de ejemplo. En esta, Sí. yo voy a apilar el elemento 0. ¿Dónde lo voy a apilar? ¿En qué posición del arreglo? En max está el 3, en max menos 1 está el 2. En max menos 2 en el tope menos 1. en el tope menos 1, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el tope? Restarlo. ¿Eh? Pará. No te escuché. Claro, recuperar el tope menos 1. A tope lo tengo que decrementar, ¿no? Así como puedo poner a tope le asigno tope menos 1. Eso está Sí. bien. Bien. O también puedo decir decremento tope, de la misma forma que decía incremento cantidad de ítems, Sí. ¿no? Sí. Eso lo puedo hacer. Decremento el tope. Entonces, el tope, vamos a anotar acá, vamos a empezar con el ARP attack. El tope ahora, ¿en cuánto me queda? 97. En 97. Entonces acá tengo Wikiti 97. Después tengo que agregar el ítem.
Eso. Y estoy en esta posición, ¿no? Esta es la posición que estoy marcando acá, es la posición 97. Tengo que agregar el ítem, muy bien. ¿Y cómo lo hago? QItem más 1. Eso también lo tengo que hacer, tengo que incrementar QItems. Ah, Muy bien. Así, tengo que decrementar el tope, incrementar la cantidad de ítems. ¿Y qué más tengo que hacer? Yo quiero apilar el 0. y agregar el valor ¿A dónde lo agrego? Bien. en pila.sub, la función apilar, no, sí, apilar, pero para... Ah, estamos en arreglo. Estamos en arreglos. Ahora chicos, sí. No hay apilar. No, bueno, estoy haciendo la función apilar. ¿Cómo apilo en Bueno, arreglo? el índice lo toma como tope. Tope, muy bien. ¿Y cómo se llamaba el arreglo? No, ni idea. Ahí está. Ah, elementos. Elementos. Entonces, elementos, punto tope, ¿qué hago con eso? Le asigno. Asignar valores. ¿De quién? De X. De X, que me lo están pasando. Muy bien. Y entonces ahora lo único que me resta, bueno, me restan todos los puntos y comas, obviamente, que por supuesto me los como. Y ahora lo único que me queda es decir, a Pilar le asigno OK. ¿Está? Sí. Entonces, fíjense qué fácil es. Decremento el tope si no está llena, ¿no? Porque si está llena tengo que avisar que no puedo apilar más. Decremento el tope, incremento la cantidad de ítems. Entonces, vamos a anotar. Acá pasaría a haber un 4. ¿Bien? Sí. Y después asigno los valores. En este caso yo quería insertar un 0. Y pongo el apilar en OK. ¿Bien? Entonces, con eso nos arreglamos para la función apilar. ¿Bien? Bien. Perfecto. Entonces ahora nosotros nos vamos a ir a hacer la función que decrementa. O sea, la función... Y al revés, en vez de decrementar el tope, incrementar y después el ítem lo... Muy En bien. vez de Bien. incrementarlo, decrementar. Entonces, yo tenía que hacer lo contrario a lo que estaba haciendo. Primero me voy a copiar. Entonces, esta me quedó más pequeña. Vamos a poner negrita también, vamos a agrandarle la letra, que cuando yo no puedo desapilar. Siempre tenemos que empezar No es por vacía. si es vacía. Entonces, si es vacía, bueno, entonces, a desapilar, Error. vacío me parece que era. Ah, sí, vacío. Perdón. Había en el enumerado había un. Si no, se supone que puedo desapilar. Y lo que ustedes me decían que haga cuando desapile es que me tiraron unas ideas ahí. Tope lo incrementa. Incremento el tope. Miren lo que voy a hacer. Muy bien. Incremento el tope. ¿Qué más? Y decrementa el QItem. Decrementar QItem. Y decremento QItem. Y eliminar Y valores después eliminar el valor. ¿Y qué es el valor? El arreglo. en Y arreglo. elemento punto sub de eliminar. Tope. Insert tope. Punto. Punto de eliminar y sub. ¿Qué es? No, elementos, Elemento punto y ahí lo eliminar. índice tope. ¿Qué están haciendo hacer? Estamos eliminando el elementos. contenido. Ah, están eliminando el contenido, porque yo miren, hasta a esta altura yo, a ver qué hice, paren, que voy a... Si ya con... Estamos Sí, está bien. desapilando. Sí, estamos eliminando, capo. Por Sí, eso están mismo. intentando eliminar Elementos, totalmente punto. acuerdo. Pará, Elementos, punto. elementos, punto. Pará, acá del 97 ya no lo tengo más porque incrementé el tope y está en 98. Sí. Entonces me está diciendo, mira, tu pila arranca acá.
¿Está El correcto? decrementar ítem lo tenés que hacer después, me parece. Decrementar ítem lo decrementé y está en 3. Porque ustedes me dijeron, ¿eh? ¿Y Sí, ahora sí, sí. qué? ¿Qué más me falta? ¿Me falta algo? Eliminar el valor. Eliminar el valor. Pero yo mi valor, yo quiero acceder, el único elemento que puedo acceder es al tope de la pila. ¿Cuál es el tope ahora? Ah. Y el 1, El 1. Entonces Y ya lo sí. eliminé. Ah, pará. ¿Y cuántos ¿Qué No, estamos ítems eliminando? ¿El 0 tenés o el que 1? eliminar primero antes de incrementar el tope. Pero si estoy eliminando. Ya está eliminando. Yo me quedé en ¿qué estamos eliminando? ¿El 0 o el 1? Eliminando el 0. La pila está, el tope estaba en Ah. 97. Ustedes me dijeron incrementelo. Bueno, lo incrementé a 98. Decrementé la Y bueno, cantidad entonces de... ya está, ya se ¿Qué eliminó, más Juan. querés? Automáticamente ya se eliminó. Ya se eliminó. ¿Por qué se eliminó? Porque no lo puedo acceder. Vos querés ser prolijo, Juan, y dejar todo impecable, porque lo que te está molestando ahí es ese 0, me parece. Sí. Sí, No, bueno. no está molestando eso ahí. Ahí está, entonces lo vamos a solucionar, pero solo por una cuestión, ese elemento ya no está más accesible, pero solo si ustedes quieren ser por una cuestión de limpieza, lo que pueden hacer antes de incrementar el tope es no, este no era. Decirle a elemento subtope, punto inicializar. Claro, si ya... Eso. Pero porque son puntillosos nada más, porque si yo quisiera eso ni siquiera lo incluyo, porque ya no es accesible, digamos, si yo lo único que tengo es acceso al tope. Pero el arreglo está sucio. El arreglo está sucio, pero cuando yo Hay que limpiarlo. cuando yo le apile un elemento, el elemento que apile va a tapar al que estaba ahí, muy probablemente. Ah, entonces ¿Está en bien? vano. Entonces, Pero mientras que no lo limpies, está ahí. mientras que no lo limpias está, pero no lo Mien- podés acceder. Vos no sabés qué Pero- hace, vos no sabés qué hace el administrador de memoria cuando está trabajando en puntero y vos le haces un dispose. ¿Qué hizo con esa dirección? ¿Qué sé yo? No sabés lo si pudo- la lo pudo haber utilizado para otra inicializó, si la limpió, si la dejó y se la da a otro para usar, que no inicializa una variable y accede a cualquier basura. No sabés eso. ¿Está bien? Entonces, si vos querés ser limpio, perfecto, inicializalo y después te deshaces de él, ¿no? Inicializás el 98, sería acá, después, inicializás el 97, después incrementás el tope, decrementás la cantidad de ítems, ¿y qué me falta? Sí, igual inicializar está reemplazando el 0 por 0. Sí, bueno, pero suponete que tuviera Pero 1500 ponele que tenga un 2. cualquier cosa, Claro. ¿sí? Y después OK. Ok, muy bien, entonces, desapilar, le asigno, correcto. Y con eso, estamos, ¿está bien? Sí. Sí, pero estamos escribiendo una línea de código más y queremos ser limpios. ¿Sí? Por mí sean limpios, a mí me encanta que sean Y acá hay un limpios. debate. Acá hay un ¿Se debate ahorra el entre... tiempo o hacer bien el código? Sí. Y pero ambas conlleva lo mismo. Miren, mientras no se manden una barrabasada de meter 3 whiles anidados sin necesidad, una instrucción mano no va a hacer nada, no va a cambiar el orden de la ejecución del programa. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, fíjense qué sencillo fue desapilar, simplemente inicializamos a pedido de mis alumnos de la limpieza, incrementamos el tope, decrementamos la cantidad de ítems y pusimos el desapilar en OK y con eso solucionamos el problema. Ahora nos vamos a ir a recuperar el tope, que esta tiene que ser bien fácil, ¿eh? Bueno. Si queremos Una recuperar tope y el... listo. ¿Qué hacemos? Tenemos que preguntar si la lista está llena. Pero Estamos ¿por qué manda? Ah, Eh, tipo el si es elemento de vacía. una lista, sí. Una pila. Si Ahí. la lista está vacía, hay que preguntar. Sí. Ah, está mal los nombres ahí. Dicen lista. Sin que se pila, ¿no? Ah, sí, chicos. Ah, mal.
Mal, mal, Ah, mal igual amigo. en las dos anteriores es lo mismo también. También. Pero después, Bien, en algunas sí que lo cambié, en esta lo cambié. Utilizó el power, la Y profe. sí, mirá si tengo el coso, si tengo el ejemplito lo estoy borrando en cada. El Está ejemplito, reutilizando el código. estoy haciendo. está perfecto. Ahorro de Está tiempo. perfecto. Sí, no, yo haría lo mismo, dice ella. El Con un formato es el power mismo, ¿viste? Entonces, explico, pues, con un power explico lista, puntero, cola, listas, pila. pilas, colas, árboles. No, ahí va a cambiar un poquito la onda. A preguntar si es vacía. Claro, si la pila es vacía, porque si no, yo no puedo, ¿cuándo no puedo recuperar el tope? Cuando no tengo tope, ¿cuándo no tengo tope? Claro. Cuando la pila no Cuando existe. no es vacía. Si hay como mínimo un elemento, yo ya puedo trabajar y recuperar el tope. Entonces voy a decir, si es vacía, Devuelve entonces, lleno. perdón, a recuperar tope, ¿qué le asigno? Lleno. No, si es vacía. No, perdón, es vacía. Está con el lleno de hoy. Le quiere hacer la contra, ¿eh? Quieren meter lleno a todo. A todo. Bueno, qué cosa. Bueno, y si no, se supone que yo sí puedo recuperar el tope. ¿Y en qué consiste recuperar el tope? El mínimo. No, espera. Si yo le, Sí, el mínimo. No. el 0 no No, está no. ahí, ya, supongan, ¿no? Está el 1 nomás. Y ya ¿Cómo está, sabe qué valor listo. tiene? Entro al elemento y listo. Pongo sub y show. ¿Qué hago? Punto. Dictame el código. Elemento punto. Ahí, ahí pongo recuperar. No, porque está llamando a la misma. Pero ¿cómo sabes que el 98? No, yo no sé. ¿Quién tiene esa info? Claro. ¿Qué variable tiene El esa tope. información? El tope. 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 Muy bien. Ahí sí teníamos que decir tope, Juan. Ahí sí era tope. ¿A quién le quiero dar esa información? Lo que hay en el tope. A X. A X. Muy bien. ¿Así les parece? Yoc. Yo. ¿Ah? Sí. Sí. Miren qué pasa. Bueno. Y ahora llegamos a nuestra última funcioncita de arreglos, que es, fíjense, intercambiar. Y acá para intercambiar yo me voy a copiar, pero no me voy a copiar esto. Ay, no me voy a copiar Necesitamos esto. dos, ¿no? Necesitamos dos pilas. Necesitamos dos pilas. Y fíjense que ahí, fíjense los parámetros, ¿no? Fíjense esos parámetros. Auxiliar y vaciar. Tiene, Está bien, pues necesitabas ambas. yo Si fue necesito, vacía. sí, ¿se acuerdan que era vaciar? ¿Se acuerdan que ¿No es traía la vaciar? de. No. Vaciar. Lo vimos medio rápido. Desapilar, ¿no es? No, el vaciar lo que hacía, a ver, Vaciar. era fíjense que lo que hace el intercambiar, ahora, a ver. Para que tengo que cerrar No me acuerdo de lo de vaciar. no importa, ahora lo miramos. El intercambiar lo que hacía es, de la pila auxiliar, ¿sí? Paso los elementos a la pila P. Entonces yo después de ejecutar el intercambiar, todo lo que estaba en P-aux pasa a la pila, a mi pila. Sí. ¿Está bien? Fíjense que esto otra vez es recursivo, como cuando estábamos trabajando, ¿se acuerdan? Con punteros y decíamos, bueno, posición lista es una apuntadora nodolista, pero nodolista no lo teníamos definido, y cuando definíamos nodolista decíamos ante y proxy, tipo posición lista, era como una referencia así circular. Bueno, acá pasa lo mismo. Fíjense que nosotros estamos definiendo
el tipo de dato abstracto pila y las operaciones que la acceden, y una de esas operaciones es intercambiar. Y resulta que intercambiar ya adentro está pasando como un parámetro algo de tipo pila que nosotros no terminamos de definir, pero se puede hacer, ¿está bien? Nosotros vamos a suponer que esa pila auxiliar se comporta como una pila, que es lo que estamos nosotros definiendo acá. Claro. Eso es extraño, pero el lenguaje permite, ¿sí?, estas licencias. Permite que yo, por ejemplo, esté definiendo una operación básica de un tipo de dato abstracto y permita pasar como parámetro algo de ese mismo tipo que estoy definiendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá con esta pila? Bueno, yo estoy pasando los elementos de la pila auxiliar a la pila P. ¿Qué pasa si en la pila P ya hay algún elemento? ¿Sí? Y lo tengo que agregar. Claro, bueno. Si es llena, no, si tiene algún mínimo es elemento. distinto, nada, sí. Suponete que acá adentro tiene, qué sé yo, el elemento 6 y el elemento 2. No importa. Si el vaciar este parámetro está en falso, significa que yo no tengo que vaciar la pila P, que simplemente Claro. lo que tengo que hacer es pasar todos los elementos de la pila auxiliar encima de lo que había en la pila P. ¿Está bien? Eso si Sí. vaciar está en falso. Si vaciar está en verdadero, significa que yo tengo que deshacerme, tirar todo lo que está en la pila P y poner encima lo que está en la pila auxiliar. Ah, porque vaciar estaba anteriormente, vos le asignaba OK o no. ¿No era? Vaciar, no, vaciar es, vacío es eso, me parece, mal. Juan. ¿Sí? Es lo que preguntamos acá cuando... En la última creo que fue. Acá. Sí. Si es vacío, entonces apilarle haciendo vacío. Vacío, acá está como el valor de un enumerado de tipo error. Sí. ¿Sí? Pero acá, acá es vaciar. Vaciar solo me va a indicar si yo tengo que hacer ese intercambio y pasar todo lo que está en esa pila auxiliar encima de lo que ya había en la pila P, y en ese caso vaciar va a estar en falso, porque no tengo que vaciar la pila P, tengo que poner todo lo que estaba en auxiliar encima de la pila P, y si vaciar está en verdadero significa vaciar la pila P y después pasar todo lo que está en la pila aux encima. Y eso se lo tenés que indicar vos al momento de llamar la cada función. vez que lo llamás se lo tenés que indicar, le tenés que decir, mira, vaciar la pila original o no la vacío, la pila P o no la vacío. ¿Está bien? Eso se lo tenés que decir vos. Muy bien. Entonces con eso en mente, vamos a tener que ver si hay que vaciar, antes de empezar a pasar todos los elementos de la pila auxiliar a la pila P, vamos a tener que pensar y preguntar a ver si hay que vaciar o no. Claro. Entonces, supónganse que digan que sí, que hay que vaciar. Esto que yo pongo acá, si vaciar, es lo mismo que preguntar si vaciar es true. ¿Eso se entiende? Sí. Sí. Podemos preguntar directamente si vaciar. Si vaciar tiene un falso adentro, eso no se va a cumplir, y si vaciar tiene un verdadero adentro, eso se va a cumplir. Claro. Si vaciar significa que tengo que tirar todo lo que está en la pila P, o sea, la tengo que crear vacía. Ajá. ¿Sí? Eso lo podemos solucionar de esa forma, crear vacía. Si no... Después de eso, yo, independientemente de si tenga que vaciar o no tenga que vaciar, lo que sí tengo que hacer es pasar todos los elementos que están en la pila auxiliar a la pila P. ¿Sí? Todos los elementos que están en la pila auxiliar los tengo que pasar a la pila P. ¿Bien? Ahora que voy a borrar. ¿Cómo hago eso? Ahí está. Está silenciada, pues. Ahí está. Se cayó. Tremendo golpe. Si ya se me va desconectando 2 veces, no sé si aún la detectaron ustedes o no. Sí, sí. Bien. Ahí voy. Acá estábamos.
Entonces, yo lo que les decía es, si vaciar está en true, la creo vacía y ya está. Ahora, independientemente de que el vaciar esté o no en true, yo lo que voy a tener tener que intercambiar. Hay que pasar todos los elementos que están empleados a la pila P. ¿Cómo lo hago? Primero, bueno, con un begin, porque va todo dentro, después de... Ya sea que, digamos, si vaciamos estuviera en true, lo mismo, yo este proceso que viene a continuación lo tengo que hacer de todas formas, tengo que pasar de la pila auxiliar a la pila P. Y entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es los parámetros, porque hay una pila auxiliar de tipo pila y también hay una variable booleana que se denomina vaciar. Esa variable booleana lo que me está indicando es si sobre la pila P, que es la pila que va a recibir todos los valores que vienen de la pila auxiliar, deben quedar los valores que ya estaban, supongamos que en la pila P puede haber 2 o 3 valores ya almacenados. Si esa variable vaciar está en falso, significa que esos 2 o 3 valores que ya estaban en la pila P van a quedar y encima de esos valores van a ir a parar todos los valores de la pila auxiliar. Y en el caso de que la variable booleana vaciar venga con un valor true, lo que significa es que hay que, evidentemente, vaciar la pila P y recién después pasar todos los elementos de la pila auxiliar. Por eso, si vemos la función, ni bien entramos a la función, se consulta qué valor tiene esa variable vaciar. Entonces, si esa variable vaciar está en true, se crea vacía la pila P. Si no, no se hace nada. Y de todos modos, ya sea, no importa el valor que tenga la variable vaciar, se realiza el ciclo que traspasa todos los elementos de la pila auxiliar a la pila P, por supuesto van a quedar en el orden invertido, pero es simplemente para mantenerlos, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, lo que se hace es, se entra en un ciclo, mientras la pila Pout no esté vacía, se recupera el tope de Pout, se apila en la pila P y se desapila de Pout.